Sí, porque no me permite compartir ni, bueno, ya está habilitado, así que vamos a continuar, por favor. ¿Ok? Bueno, nuevamente muy buenas noches con todas y con todos. Sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El día de ayer estuvimos viendo básicamente lo que involucra, lo que implica el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y vimos incluso las competencias del gobierno nacional en el marco de este sistema, el rol que tiene el Ministerio del Ambiente y también de los demás autoridades, tanto el gobierno regionales y locales. Y el día de hoy vamos a abordar un segundo, bueno, los siguientes subsistemas o sistemas, como así se denomina, y vamos a continuar después del sistema que vimos ayer también, que fue el sistema de evaluación del impacto ambiental, el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, el CINEF, ¿no? Y todavía creo que es un proceso en construcción en nuestro país. Creo que lo que menos hemos tenido, pese a todo el avance de décadas en materia de evaluación, ¿no? Ha sido el proceso propiamente de fiscalización ambiental, ¿no? Les decía ayer, a manera de adelanto, cómo teníamos una entidad que aprobaba, que fiscalizaba básicamente la actividad minera, hidrocarburos, electricidad, pero cuando uno, y esto creo que es hasta un trabajo de tesis, ¿no? Verifica verdaderamente cómo era la fiscalización cuando teníamos en los INERMIN y cómo ha cambiado hoy en día a este proceso de transferencia de la fiscalización de todos los, o de casi todos los sectores productivos, creo que se denota un cambio estructural y obviamente nos muestra que estamos en un camino verdaderamente hacia contar con la lógica de la fiscalización ambiental. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de fiscalización ambiental, creo que toca de alguna manera entender qué implica la fiscalización en el sentido amplio. Cuando hablamos de fiscalización en el sentido amplio, habla de, comprende, perdón, la evaluación, la supervisión, la fiscalización y la sanción, ¿no? Además también de los incentivos, pero cuando hablamos de fiscalización ambiental en el sentido estricto, estamos hablando básicamente de la fiscalización y la sanción, ¿no? En este caso está relacionado más al inicio de un procedimiento administrativo sancionador ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental de los IGAS o del marco jurídico nacional, entre otros. Entonces, además, creo que toca de alguna manera entender también estos tres conceptos que para mí son fundamentales. Por un lado, la fiscalización ambiental debemos entenderla como un macroproceso, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de un macroproceso comprende el ejercicio de las funciones de vigilancia, de monitoreo, de seguimiento, de verificación, evaluación, supervisión, fiscalización, control, sanción y aplicación de incentivos en materia ambiental. Y obviamente estas funciones son ejercidas por lo que se denomina las entidades de fiscalización ambiental o la CEFA, de acuerdo a las competencias que tienen estas, y obviamente la finalidad de ellas es asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, que pueden estar en los instrumentos de gestión ambiental en sus distintas categorías, categoría uno, 2 o 3, o también en instrumentos correctivos y también del marco jurídico que existe y vigente, ¿no? Entonces, así como las derivadas del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo. Luego, tenemos las entidades de fiscalización ambiental, que muchas veces la gente, cuando uno habla de siglas, no las entienden, las EFA, ¿no? Y cuando hablamos de las EFA, hablamos de entidades de fiscalización ambiental, por eso las siglas, ¿no? Que pueden ser de carácter nacional, de carácter regional, pero también de carácter local. Entonces, una EFA es toda aquella entidad pública del gobierno nacional o de los gobiernos regionales o locales que tiene expresamente conferidas todas o algunas de sus funciones en el ámbito de la fiscalización ambiental. Y por otro lado, también hablamos de obligaciones ambientales fiscalizables. Y cuando hablamos de las obligaciones ambientales fiscalizables, decimos que son obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, y obviamente si alguien incumple esas obligaciones, está sujeto a consecuencias jurídicas que restringen los derechos de los administrados, ¿no? Entonces,
cuando hablamos ya propiamente del sistema de evaluación y fiscalización ambiental que se aprobó el año 2009 mediante la ley 29325, hablamos que hay un ente rector, es decir, cuando hablábamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del sistema de evaluación del impacto ambiental, decíamos que el Ministerio del Ambiente era el ente rector. En este caso, cuando hablamos de fiscalización propiamente, hablamos que el ente rector es el OEFA, es decir, la autoridad técnico y normativa a nivel nacional, y que obviamente regula la fiscalización ambiental y verifica su ejercicio por parte de las otras entidades de fiscalización ambiental, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, este CINEFA es un sistema funcional en el marco de la LOPE, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y también se vincula y se relaciona con el Ministerio del Ambiente, obviamente, que es el ente rector del sistema madre, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y también con las otras entidades de fiscalización ambiental que obviamente ejercen sus funciones con independencia funcional a las que tiene el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, de alguna manera vemos que hay una correlación y una lógica. Y por eso mismo, cuando algunos de ustedes han tenido a bien trabajar en algún municipio o en alguna autoridad ambiental regional también que tienen competencias de fiscalización ambiental, muchas veces, sobre todo los municipios, tienen que presentar su plan anual de fiscalización ambiental que se conoce como el PLANEFA, ¿no? Esto toda en la lógica, obviamente, de la rectoría que tiene el OEFA respecto de las otras entidades de fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué permite este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Por un lado, nos asegura que se está cumpliendo la legislación ambiental, porque obviamente cuando hablamos de la legislación ambiental hablamos de un universo abundante de normativa donde tenemos límites, estándares y obligaciones y también medidas que deben tomar el sector sujeto a la fiscalización ambiental. Por otro lado, también este sistema supervisa y garantiza que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, que están a cargo de distintas autoridades de nuestro país y de nuestro estado, se realicen obviamente de manera independiente, imparcial, ágil y eficiente. Y nuevamente el ente rector de este organismo, de este sistema, perdón, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Vamos a ver un poquito también de historia del organismo de evaluación y fiscalización ambiental del OEFA. Ayer cuando veíamos la línea de tiempo de todo el proceso de desarrollo de la normativa ambiental, hablamos del decreto legislativo 1013, ¿no? Entonces también hablamos en esa pirámide y en el sistema orgánico y funcional del Ministerio del Ambiente, decíamos que hay un organismo adscrito que nace con este decreto legislativo 1013 y que forma parte del sector ambiente, ¿no? Entonces, este organismo adscrito al MINAM fue creado mediante la segunda disposición transitoria complementaria final del decreto legislativo 1013 que crea nuestro Ministerio del Ambiente. Y este organismo es competente para realizar las acciones de fiscalización ambiental y obviamente ejercer la potestad sancionadora, entre otras. Además de ello, asume las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental mediante decreto supremo. Hay todo un proceso de transferencia de las competencias de los otros sectores que tienen competencia en materia de fiscalización ambiental y que las va asumiendo de manera progresiva el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Por ejemplo, cuando hablamos de las actividades más relevantes o las que tienen un mayor impacto en nuestra sociedad, minería, hidrocarburos, electricidad, todo esto previamente a la existencia del OEFA las tenía el OSINERMIN. Y el OSINERMIN, perdón, hizo un proceso de transferencia de sus competencias que se inició mediante Decreto Supremo 001-2010 del Ministerio del Ambiente. Pero yo hablo de que el Ministerio del Ambiente se creó el 2008 y se supone que, perdón, y el OEFAT del 2008 y se supone que debiera emprender a operar, ¿no? Y todo el 2008 se creó en mayo del 2008 y no tenía ni oficina ni infraestructura, ¿no? Obviamente no había presupuesto, pero cuando pasa el año 2009 se supone
que el OEFA debería tener presupuesto, y la sorpresa fue cuando se aprueba la ley del presupuesto público y el OEFA tenía 0 soles de presupuesto público, es decir, ni siquiera para poder alquilar una oficina o contratar personal mínimo para el inicio de sus obligaciones. Recuerdo bien que en aquel entonces el doctor Antonio Brac, que fue nuestro primer ministro del Ambiente, se dio 5 millones de soles del presupuesto del MINAM hacia el OEFA para que empiece a contratar o alquile en local y sobre eso empiece a contratar personal y a poner en marcha el funcionamiento. Para mí, concretamente, todas las exigencias del cumplimiento de las obligaciones ambientales nacen por la presión en el marco del TLC, de la exigencia del Senado norteamericano, y lo que había una resistencia, y todavía la hay, una resistencia tenaz a que contemos con una autoridad que fiscalice el cumplimiento de sus obligaciones a los administrados. Para mí eso es lo que menos ha habido en el país concretamente, y se cuestiona, ¿no? Y creo que en el país nadie está casi acostumbrado a que se le fiscalice o que se verifique que se estén cumpliendo las obligaciones que han asumido concretamente, ¿no? Luego de eso asumió en materia de minería, hidrocarburos, electricidad, y de manera progresiva ha ido asumiendo los subsectores, los 60 subsectores del sector producción, entre otros tantos. Es decir, esto ha sido un proceso progresivo. Uno de los últimos que yo recuerdo fue hacia fines del 2024, que fue educación, pero nuevamente hay todo un proceso progresivo de transferencia de las competencias, ¿no? ¿Y cuál es el órgano, cómo son los órganos del organismo de evaluación y fiscalización ambiental? Cuando hablamos del OEF, hablamos que tiene un consejo directivo. Yo tuve el honor de ser parte de ese consejo directivo durante el 2012 y 2016, o perdón, 14 o 15 que renuncié, ¿no? Este consejo directivo aprueba el plan anual de fiscalización, supervisión ambiental, propone al Ministerio del Ambiente la política de incentivos, propone mejoras a la normativa ambiental y obviamente otras disposiciones. Luego está la dirección de evaluación. La dirección de evaluación realiza acciones de vigilancia, monitoreo de la calidad ambiental, propone instrumentos de orden económico y financiero para optimizar la gestión ambiental y también absuelve consultas y emite opiniones técnicas en el ámbito de su competencia. Eh, Además de estos dos organismos, tenemos la Dirección de de Supervisión, perdón, y lo que hace esta la Dirección de Supervisión, perdón, supervisa que se cumplan toda la normatividad ambiental, supervisa y evalúa las entidades que ejercen funciones de supervisión y fiscalización ambiental, y cuando detecta infracciones administrativas sancionables, pone en conocimiento de la siguiente dirección, que es la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, ¿no? Entonces, aquí vemos un doble rol en esta dirección de supervisión. Por un lado, supervisa que se cumplan todas las obligaciones, y por otro lado, a los administrados, digo privados, si queremos verlos en esos términos, y por otro lado, también supervisa a las otras entidades de fiscalización ambiental, a los otros sectores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que tienen obviamente funciones de fiscalización ambiental. Y luego de eso está la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos. Y obviamente, cuando la Dirección de Supervisión hizo un reporte en virtud de una supervisión, se pone en conocimiento y la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos dispone la aplicación de sanciones en las actividades que están bajo su competencia, diseña y administra el registro de buenas prácticas ambientales y dispone el otorgamiento de incentivos cuando corresponda, ¿no? Y por último, está el último órgano, que es el último nivel, ¿no? De la vía administrativa, que es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el TFA, que es la última instancia administrativa. Fuera de eso ya no puedo ir a otra instancia en materia de fiscalización. Tendré que ir, usualmente es lo que se recurre a la vía judicial, a un proceso contencioso administrativo, ¿no? Este tribunal tiene salas y lo que hace en este caso, por ejemplo, hay resoluciones que son de obligatorio cumplimiento y además que constituyen precedente vinculante en materia ambiental
siempre que se señale lo mismo en la resolución y se publique en el Diario Oficial del Peruano. Algunos casos han llegado a ser precedente vinculante y obviamente tienen relevancia para nuestro Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Cuáles son los sectores que están bajo competencia de la OEFA? Vamos a ver solo algunos, ¿no? Minería, es decir, la mediana y grande, pero aquí también a mí justo el otro día comentaba en un medio de comunicación la necesidad que, por ejemplo, las plantas de beneficio, que para mí algunas, y lo pongo, no corresponde hacer una afirmación general, ¿no? Algunas corresponden a la mediana o gran minería, pero aparecen bajo la categoría de pequeña o artesanal. Entonces, en el 2011 también tuvimos una norma, el decreto legislativo 1100, que planteó unas reglas y dijo cuando se verifique, por ejemplo, que hay entidades o hay unidades o empresas que superan sus niveles de producción y que no corresponde a ser considerados pequeña minería o artesanal, deben pasar a ser controladas por el OEFA. Y justo hay un precedente vinculante sobre esa situación y por tanto, pero yo aquí un cuestionamiento al OEFA particular, ¿no? El OEFA, de lo que yo conozco, no ha hecho ningún esfuerzo para verificar que, por ejemplo, muchas de estas plantas de beneficio se verifique que están siendo verdaderamente pequeñas o artesanales y o se sincere su sistema si están haciendo mediana o gran minería, ¿no? Entonces allí también creo que hay un tema pendiente a considerar, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de los hidrocarburos, que también están bajo competencia del OEFA, el subsector electricidad. Ayer vimos los reglamentos de protección ambiental y todas las obligaciones derivadas de ese reglamento, por ejemplo, son también fiscalizables por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Está el subsector pesca, el subsector producción, que tenemos más de 60 subsectores dentro de este, papel, curtiembre, cemento, cerveza, entre otros. Hay otros temas también como los organismos vivos modificados o transgénicos. Recordemos que también en el Estado peruano tenemos una ley de moratoria de los transgénicos y el OEFA es competente para poder fiscalizar ello concretamente de acuerdo a la ley de moratoria de transgénicos. Incluso creo que plantean medidas bastante extremas cuando se identifique una plantación con cultivos transgénicos, donde se señala que casi el OEFA tiene que incinerar esa infraestructura o esos cultivos, ¿no? Que nos muestran esta situación, ¿no? Entonces, vemos también que además de ello, todas estas actividades, todas esas competencias son un proceso progresivo de asunción de competencias. Se supone que al final de toda esa transferencia, el OEFA debe ser un organismo súper poderoso, capaz de verificar el cumplimiento tanto de la legislación ambiental como de las obligaciones ambientales fiscalizables derivadas de los IGAS y de los instrumentos preventivos y correctivos, ¿no? Entonces, además de ello, hemos visto cómo ha venido todo un proceso de transferencia de los subsectores de biocombustibles, biodiesel 100, alcoholes carburantes, petroquímica intermedia y final, las actividades manufactureras, la 2710, las industrias básicas del hierro, acero, fundición de hierro y acero, fundición de metales no ferrosos, actividades manufactureras previstas en la división 26, fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, entre otros. Vamos viendo de manera progresiva cómo se transfieren y obviamente, por ejemplo, toda la transferencia de las funciones de fiscalización ambiental se tienen que dar vía decreto supremo. En este caso, por ejemplo, en esta norma nos dicen formalizan la culminación del proceso de transferencia de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control, sanción en materia ambiental del Ministerio de Educación, del MINEDU, al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, siempre, usualmente vamos a ver en el diario oficial, cuando se transfieran esas competencias, una norma de ese carácter, un decreto supremo que permita ello, ¿no? Entonces, ¿qué será la fiscalización ambiental? Es la facultad, porque obviamente no debemos ver solo el término puro de fiscalización, porque esto es un proceso mucho más amplio que involucra el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiscalización ambiental, nos dicen que es la facultad para investigar el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental.
¿Y qué instrumentos de gestión ambiental tenemos y hemos revisado ayer, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la declaración de impacto ambiental, del estudio de impacto ambiental detallado, de el estudio de impacto ambiental semidetallado, de los programas de adecuación y manejo ambiental, entre otros. Y ustedes pueden ver incluso instrumentos complementarios o adicionales que cada subsector ha aprobado. Ayer veíamos en el subsector agricultura, en el subsector electricidad, transportes, que más allá de estos instrumentos clásicos y categoría 1, 2 y 3, aparecen otros instrumentos correctivos también, ¿no? Son esas básicamente los instrumentos de gestión ambiental. Luego también hablamos de la facultad de investigar cuando se incumple la normativa ambiental y también cuando se ordena o se hace un mandato o una disposición por la autoridad fiscalizadora y obviamente una siguiente fiscalización va a decir, yo le ordené, yo mandé que usted hiciera esto, ¿qué medidas ha tomado respecto de estas, ¿no? Entonces, en base a ello, se determinan la comisión de infracciones administrativas que son sancionables y obviamente la facultad complementaria a la función sancionadora, ¿no? Aquí en esta lámina les muestro cuáles son esos instrumentos de gestión ambiental y también hablamos de mandatos de la autoridad. La autoridad puede plantear recomendaciones, y hay una obligación, por ejemplo, de informar sobre las emergencias o incidentes graves que suceden dentro de una unidad, ¿no? También sobre medidas de seguridad o medidas cautelares o correctivas, entre otras, que ha planteado la autoridad fiscalizadora en este caso. Entonces, si vemos esta lámina, para recapitular, vemos que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental es el ente rector de este CINEFA y tiene funciones generales como evaluadora, ya lo dijimos, comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA según sus competencias, supervisión directa, que es el seguimiento y la verificación para asegurar que se cumplan las normas y las obligaciones e incentivos por parte de los administrados, que son los privados, particularmente, digo, entre comillas, porque también hay, obviamente, obligaciones de empresas públicas, ¿no? Este, por otro lado, hablamos de supervisora a entidades públicas. Aquí hablamos la facultad que tiene de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de la fiscalización ambiental, tanto nacional, regional y local. La facultad fiscalizadora y sancionadora, que es la facultad para investigar la posible comisión de infracciones administrativas sancionables y obviamente en base a ello yo impongo sanciones por el incumplimiento de esas obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como por las normas y los mandatos y disposiciones. Y por último, también el OEFA tiene la facultad normativa, es decir, puede emitir disposiciones normativas y procedimientos vinculados a las funciones que tiene el OEFA dentro y en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces, también hablamos al inicio de las EFAs, y estas son las entidades de fiscalización ambiental que pueden ser nacionales, regionales y locales, tres grupos. Y obviamente estas son aquellas que tienen facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental y obviamente se ejercen sus competencias con una independencia funcional a la que tiene el OEFA y uno puede ver una larga lista de EFAs que terminan transfiriendo competencias, ¿no? Y obviamente son asumidas por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Cuál es la finalidad de supervisar a las entidades de fiscalización ambiental? Para mí, concretamente, es garantizar que, bueno, obviamente hay entidades que son independientes, ¿no? Que tienen todo un marco jurídico autónomo, los gobiernos regionales o locales, pero no están en el aire, no están en otro estado, ¿no? Entonces, esas funciones que tienen esos organismos y otros, los gobiernos subnacionales o los regionales y locales, tienen que hacerlas en el marco de la legalidad y de la coherencia de un sistema, ¿no? Entonces, a través de esta supervisión que hace el OEFA a las otras entidades públicas, garantiza que las funciones que tienen esos otros organismos que son de fiscalización, control, sanción en materia ambiental,
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo al marco jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, también el OEFA puede realizar supervisiones a esas entidades. Y en ese sentido hace dos tipos de supervisiones. Supervisiones in situ, es decir, aquellas que realiza el OEFA en las instalaciones de las mismas entidades de fiscalización ambiental, que puedan comprender acciones de supervisión también incluso en el campo, ¿no? Por ejemplo, el OEFA va a una dirección regional de energía y minas y le dice, bueno, alcánceme su plan anual de fiscalización ambiental y quiero ver cómo está cumpliendo usted estas obligaciones en virtud al plan anual que usted me alcanzó. Y por otro lado, supervisiones desde la sede del organismo de evaluación y fiscalización ambiental y que son aquellas que se realizan desde la sede central del OEFA o desde sus oficinas desconcentradas, las cuales comprenden el requerimiento de información a la entidad de fiscalización ambiental sobre las acciones realizadas o proyectadas frente a hechos que puedan constituir una infracción ambiental en el ámbito de sus competencias, ¿no? Entonces, supervisión y fiscalización en materia ambiental tiene todo un proceso y de acuerdo a nuestro marco jurídico vamos a ver qué involucra un proceso de fiscalización ambiental. Por un lado, hablamos de los términos de evaluación, por otro hablamos de supervisión y por otro lado fiscalización y sanción. Cuando hablamos de la evaluación, estamos hablando de la vigilancia y el monitoreo, y aquí tiene la competencia en la dirección de evaluación. Hay un problema de, no sé, contaminación, denuncia, y obviamente el OEFA va a hacer esa vigilancia, ese monitoreo que nos va a dar insumos para que la autoridad pueda tomar decisiones, ¿no? Y en virtud de eso también se realizan supervisiones y que hacen un seguimiento y verificación de que se estén cumpliendo las obligaciones que tienen estas empresas, pues, que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Y en virtud de esa supervisión que hace un seguimiento y la verificación de las obligaciones ambientales fiscalizables, se realiza una fiscalización y sanción. Se hace una investigación y se amerita, obviamente se aplica una sanción. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de fiscalización ambiental? Es asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales fiscalizables que tiene el administrado, ¿no? Entonces, perdóneme, la finalidad de la supervisión está establecida en la resolución del Consejo Directivo 06-2019 del OEFA, que nos dice que la función de supervisión tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los titulares de actividades cuya supervisión se encuentra a cargo del OEFA, ¿no? Y las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA, así como promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de dichas obligaciones. Es decir, alguien actuó mal, no cumplió sus obligaciones, pero puede de manera voluntaria subsanarlas y luego eso también se considera, ¿no? Dicha finalidad se enmarca en un enfoque de cumplimiento normativo, en un enfoque de prevención y de gestión de riesgos para garantizar, obviamente, la adecuada protección ambiental. Obviamente, a veces discúlpeme que regrese siempre a esos temas, pero usualmente la gente se olvida cuál es el rol final, fundamental de la evaluación el desarrollo de todos los instrumentos ambientales y de la fiscalización. Es evitar o garantizarnos el cumplimiento de ese mandato constitucional que tenemos todos de gozar de un ambiente sano y adecuado, ¿no? Entonces, en esa línea también tenemos tipos de supervisión, ¿no? Cuando uno revisa el marco jurídico, dice, bueno, ¿cuáles son los tipos y acciones de supervisión? Por un lado, tenemos la supervisión regular, que está programada, planificada, y la especial. Hay una denuncia porque o surgió una emergencia ambiental, una denuncia de un vecino que está fastidiado, inconforme con las operaciones de una unidad, de un proyecto, de lo que fuese, ¿no? Y llama y denuncia y presenta una denuncia ante el SINADA y obviamente el OEFA en virtud de eso va a programar una supervisión especial, ¿no? Además de eso también puede surgir la solicitud de otros organismos y decirle, por favor, usted, como ente rector del sistema y además responsable de la fiscalización ambiental, realice una verificación de esa unidad, de esa infraestructura, ¿no?
Además, también hay se da especial cuando se va a terminar las actividades y también se dan para verificar las medidas administrativas que ya había ordenado previamente, ¿no? Y otras circunstancias. Esos son los tipos de supervisión. Pero también hay tipos de acciones de supervisión que se pueden dar in situ, es decir, en el lugar donde se desarrolla, donde está, por ejemplo, en el caso minero, una unidad minera, ¿no? Y por otro lado, también en gabinete. Yo pido y te solicito información al administrado para fin de iniciar mi procedimiento de supervisión, ¿no? Y luego también hay otras medidas, sobre todo en actividades de pequeña producción, ¿no? Es una supervisión más orientativa, ¿no? Es puesta en conocimiento de obligaciones y verifica el cumplimiento de sus obligaciones, pero sin fines de sanción, ¿no? Yo no te voy a sancionar, simplemente te estoy orientando para que usted cumpla esto y más adelante ya verificaremos que ha cumplido todo eso, porque obviamente en el legajo, en el expediente de ese administrado va a plantearse o va a quedar constancia de esa puesta en conocimiento de las obligaciones que tuvo ese administrado, ¿no? Además, en esta supervisión orientativa se aplica cuando el administrado no ha sido supervisado anteriormente, ¿no? Por el OEFA. Y el administrado es también una persona natural con un negocio de micro o pequeña empresa u otros supuestos sustentados por parte de la autoridad, ¿no? Ha habido varios casos, por ejemplo, que yo particularmente he tenido cierto cuestionamiento, por ejemplo, un pequeño productor agrícola que tenía una planta de beneficio para el café en Selva Central, ¿no? Y se le inició un procedimiento sancionador en pandemia, se utilizó casillas electrónicas que son cuestionables porque nunca habían sido notificadas válidamente, ¿no? Y al final se consintió la sanción y obviamente esto afectó a toda la asociación de productores que incluso impedía la apertura de cuentas o obtener préstamos, por ejemplo, del Banco Agrario, entre otros, ¿no? Porque inmediatamente iban a ser inmovilizadas por parte de el OEFA, ¿no? Varias situaciones como esa. Y en otros casos, incluso, yo recuerdo el inicio de las competencias en materia de producción, no sé si era una curtiembre o algo por ahí en una tintorería de telas de la industria textil impidió el ingreso del OEFA y eso fue peor todavía porque pese a que era recién un administrado nuevo, entre comillas, ¿no? Se le llevó a una sanción por incumplir y luego tuvieron que incluso tuvieron medidas administrativas adicionales, ¿no? Entonces, esto también requiere un proceso de entendimiento de lo que implica. ¿Cómo se desarrolla una supervisión? Entonces, hay varias etapas, ¿no? La planificación, la ejecución y los resultados, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo voy a planificar, tengo que tener mi plan de supervisión, es decir, voy a revisar, bueno, qué unidad, qué empresa es esta, ¿no? Vamos a revisar todos los antecedentes y en virtud de eso, usted, la expertise también del supervisor, ¿no? Debería decirnos cuáles son debemos priorizar las obligaciones y los componentes a ser supervisados, porque yo quizás no voy a poder verificar todo y tengo que priorizar qué obligaciones van a ser supervisadas. Una vez que tengo este plan de supervisión, ejecuto, ¿no? Hago una visita en campo a la unidad que voy a fiscalizar, hago una evaluación de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones que tiene ese administrado y esto se plasma en un acta de supervisión, ¿no? Y una vez que terminé con esto, hay resultados, hago una evaluación de hechos constatados e información valorada por la expertise que tiene obviamente el supervisor, hago una verificación y en base digo, bueno, se han cumplido tal cosa, ¿no? Hay una clasificación de incumplimientos y algunos casos son leves, otros son trascendentes, y en virtud de eso y del cuadro de tipificación de sanciones, digo, ha incumplido esto es tanto, y hago un informe de supervisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las facultades que tiene el supervisor? Yo lo he visto en algunos casos, sobre todo en la actividad minera, sobre todo pequeña, en un pasado no muy lejano, ¿no? En el caso, esto aplica de regla general, ¿no?
Un supervisor tiene la facultad de requerir a los administrados la presentación de todos los documentos vinculados al cumplimiento de sus obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Y en general toda información que resulte necesaria para el cumplimiento de las labores que tiene este supervisor, la que deben ser remitidas en un plazo y en la forma que establezca el supervisor. Por otro lado, el supervisor tiene que tomar y registrar todas las declaraciones de las personas que puedan brindar información relevante, ¿no? Solicitar la participación, además, este supervisor puede pedir, ¿no? La participación de peritos y técnicos para que puedan desarrollarse esta supervisión con mejores condiciones. Obviamente el supervisor no es necesariamente experto en todas las materias, ¿no? Entonces puede pedir el auxilio, el acompañamiento de peritos y técnicos. Puede además requerir copias de los archivos físicos y electrónicos, puede instalar equipos en las unidades fiscalizables, en el área de influencia o en lugares donde el administrado desarrolla su actividad o función con el propósito de realizar monitoreos, siempre que con ello no dificulte la actividad o la prestación del servicio, ¿no? Y a través de, usualmente los equipos de supervisión, de evaluación, perdón, las tiene la dirección de evaluación, pero nuevamente estamos hablando del mismo organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Además, este supervisor puede recolectar muestras de sustancias, materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, tomar fotos, realizar grabaciones de audio o video, levantar croquis, planos y utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva luego para sustentar lo verificado durante las acciones de supervisión. Además de ello, el supervisor puede interrogar, puede citar al administrado, ¿no? Y a sus representantes, a los empleados, a los funcionarios, a los asesores, a los proveedores, incluso a terceros, a fin de comparecer ante la autoridad de supervisión, a fin de abordar aspectos vinculados a la actividad o a la función fiscalizable. Y también el supervisor puede practicar cualquier otra diligencia de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los derechos, por otro lado, del administrado, ¿no? Obviamente, el administrado tiene que ser informado cuál es el objeto y el sustento legal de la acción de supervisión y de ser previsible del plazo estimado de la duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de la actuación. Perdonen. Entonces, requerir. Además, si alguien se presenta, ¿no? Al ingreso de la unidad, puedo pedirle que se identifique sus credenciales, el documento nacional de identidad, ¿no? De esos funcionarios o servidores terceros a cargo de la fiscalización. Obviamente puedo grabar, documentar, tomar fotografías de todas las diligencias que se realicen, ¿no? Y además también el administrado puede solicitar, y bueno, eso la obligación del supervisor, incluir sus observaciones en las actas correspondientes que al final de la supervisión se van a plasmar en un documento. Y también el administrado puede llevar la asesoría profesional de las diligencias si el administrado lo considera. Y además de ello puede luego, bueno, yo puedo llevar mi perito, si hay un perito, decir, bueno, también quiero una contramuestra para poder luego, en virtud de lo que usted identifique, también nosotros presentar alguna evidencia, ¿no? Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización. ¿Cuáles son los deberes de los administrados? Por un lado, el administrado debe mantener en custodia toda la información vinculada al cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables en el plazo de 5 años contados a partir de su emisión, salvo que la conserve por un periodo mayor, debiendo entregarla al supervisor cuando éste la requiera. También la información que por disposición legal o razonable deba mantener en instalaciones y en lugares sujetos a supervisión por el periodo antes señalado deben ser entregados al supervisor cuando éste lo requiera. Excepcionalmente, en caso de no contar con la información requerida, la autoridad de supervisión le otorga un plazo determinado para su remisión.
Además de ello, el administrado está obligado, ¿no?, a brindar al supervisor todas las facilidades para el traslado y el acceso a la unidad fiscalizable sin que medie dilación alguna, ¿no? Dichas facilidades incluyen el acceso a todas las áreas y componentes, así como para la recopilación de la información acerca de la operatividad de la unidad fiscalizable y del cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado. En caso de la ausencia de representante del administrado, el personal que está encargado debe permitir el ingreso del supervisor a la unidad fiscalizable en un plazo razonable. En caso de instalaciones ubicadas en lugares que son de difícil acceso, el administrado debe otorgar las facilidades para el traslado, el acceso a las instalaciones, objeto de la supervisión, ¿no? Además de ello, también la autoridad puede pedir el apoyo de la fuerza pública en las acciones de supervisión. Hay un problema, es una constante, ¿no? El supervisor lo que ve que es que va a tener problemas o va a tener algún impedimento para ejercer su labor, el supervisor puede requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, el cual debe ser prestado de manera inmediata bajo responsabilidad, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental y obviamente sus normas complementarias. La autoridad de supervisión puede también, a su vez, una vez que ha visto el impedimento para que pueda realizar su labor, puede formular denuncia penal contra todos los responsables que han obstaculizado la supervisión o atentar contra la integridad física de los supervisores. Por ello, la autoridad de supervisión remite la comunicación correspondiente a la Procuraduría respectiva sin perjuicio de las acciones administrativas correspondientes. Es decir, usted impidió, hay un delito en materia ambiental que es el delito de la obstaculización de la fiscalización, que tiene una sanción penal, ¿no? Y por otro lado, obviamente, esto va a llevar también a una sanción administrativa, porque dentro de la tipificación de sanciones del OEFA dice impedir el ingreso del supervisor, y esto es una sanción grave, involucra tanta subitez, ¿no? Y por otro lado, también no debemos olvidar que en el Código Penal hay un delito, no es un delito ambiental, sino el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, que concretamente es el artículo 368, que nos dice que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Miren también este tipo de acción, ¿no? Entonces esto me lleva, déjenme ver cómo vamos de tiempo, ¿no? Este, el inicio del procedimiento sancionador. Un momentito, por favor. Bien. Vamos a continuar entonces hemos hablado a lo largo de este sistema o de este subsistema reiteradamente que la facultad de fiscalización y de sanción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanción, estamos hablando de que en materia de fiscalización ambiental surge y la administración tiene la potestad de iniciar procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Entonces hay todo un marco legal desde la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros tantos normas que no voy a ahondar, pero se las voy a dejar aquí, para hablar del procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es el objetivo de un procedimiento administrativo sancionador o de un PAS, ¿no? Así se denomina usualmente. Cuando hablan, no dicen el PAS, se inició un PAS, ya es el procedimiento administrativo sancionador. El objetivo es investigar y determinar la existencia de infracciones administrativas por incumplir las obligaciones ambientales fiscalizables. En virtud de esa identificación
¿no? O esa determinación de las infracciones, ¿no? Y el incumplimiento de las obligaciones, yo te aplico una sanción y además de ello te pido usualmente adoptar medidas cautelares y correctivas cuando corresponde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la regla general de la potestad sancionadora, hablamos de que tenemos un régimen de responsabilidad administrativa que es objetiva, ¿no? Y la ley nos dice que cuando hablamos de responsabilidad objetiva nos ceñimos básicamente a que los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos y disposiciones emitidas por parte del OEP, ¿no? Entonces, también tenemos que partir de las reglas y de los principios aplicables. Aquí tenemos la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, ¿no? Que nos dice que el procedimiento administrativo sancionador dice que las disposiciones contenidas en ese capítulo título cuarto, capítulo 3 del procedimiento administrativo sancionador nos dice que se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de potestad sancionadora administrativa, que se refiere al artículo 248, así como la estructura y garantías previstas en el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales, nos dicen, no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, y en virtud de ello tenemos distintos principios de los procedimientos administrativos sancionador, como los principios de legalidad, de debido procedimiento, de razonabilidad, de tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, casualidad, presunción de ilicitud, culpabilidad, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un procedimiento sancionador, vamos a ver cuáles son las autoridades involucradas. Por un lado, hablamos de una autoridad supervisora que va a verificar que se esté cumpliendo las obligaciones, que luego pasamos a una autoridad instructora, ¿no? Que emite una información y nos dice que se ha iniciado un procedimiento. Luego hay una autoridad decisora que decide y dice, bueno, este incumplimiento amerita una sanción. Y luego eso nos permite llevar a el Tribunal de Fiscalización Ambiental como última instancia administrativa. Entonces, miren cómo se da la tramitación de un procedimiento sancionador dentro del OEPA, ¿no? Yo resuelvo, por un lado, la imputación de cargos, ¿no? Y digo, usted ha incumplido tal o cual acción, o ha incumplido tal medida, tal norma, ¿no? En virtud de eso, el administrado tiene la posibilidad de presentar sus descargos, ¿no? En el plazo de 20 días hábiles improrrogables. Incluso puedo solicitar como administrado hacer uso de un informe oral, ¿no? Luego de ello, se elabora un informe final de instrucción o IFI, ¿no? Cuando ya tengo el informe final de instrucción, también tengo el plazo de 10 días hábiles prorrogables por 5 días adicionales para presentar mis descargos, y también aquí puedo hacer uso de un informe oral, y luego de eso la autoridad tomará una decisión y emitirá una resolución en primera instancia, y que para esto tiene el plazo de 15 días hábiles para impugnar, y que obviamente son improrrogables, ¿no? Entonces, cuando me emiten esa resolución de primera instancia, puedo apelar o puedo reconsiderar, ¿no? Entonces, nos permite también de alguna manera tener un plazo determinado, ¿no? Entonces, cuando uno también quiere ver algunas acciones, hay medidas o decisiones que son eximentes de responsabilidad, ¿no? De repente el hecho que se me atribuye corresponde a un caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, ¿no? Que yo actúe de esa manera, obré en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo del derecho a la defensa, ¿no? También son un eximente de responsabilidad la incapacidad mental debidamente comprobada por parte de la autoridad competente, siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción. Por otro lado, también es un eximente de responsabilidad
la orden obligatoria de una autoridad competente expedida en el ejercicio de las funciones que éste tiene, ¿no? Por otro lado, el error inducido por parte de la administración o por una disposición administrativa confusa o que resulte ilegal, ¿no? Y también una eximente de responsabilidad que yo siempre recomiendo es, bueno, si usted cometió o incumplió, haga una subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Si ya me imputaron cargos, ya que voy a decir, he hecho una subsanación voluntaria, ¿no? Entonces también creo que corresponde a ello. Y esto me lleva a hablar también de la prescripción y caducidad. Disculpe, me voy a correr rapidito para poder pasar a nuestro siguiente subsistema que veo que está mucho más extenso, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí tenemos alguna consulta o comentario y si no, vamos a pasar a nuestro siguiente subsistema, ¿no? ¿No? Eh, A ver, aquí veo una pregunta muy interesante. Richard Apaza nos dice, el OEFA como ente rector del CINEFA supervisa a las EFAs, sin embargo, también al ser una EFA de determinado sector cuyas funciones le han sido transferidas, entonces, ¿quién supervisa a la OEFA en su rol de EFA? Bueno, no es que haya una supervisión a la OEFA porque este es el ente rector. Ojo, en el Estado debemos entender que no todos vamos a estar simplemente supervisados, hay entes de control, ¿no? Si una entidad o una autoridad como el OEFA o un funcionario incumple sus obligaciones, hay otras vías para cuestionar la idoneidad o las decisiones que ha tomado, ¿no? Uno puede incluso ir a los órganos de control institucional, ¿no? Incluso también debo precisar que cuando hablamos de en el Estado tenemos que entender que todos estamos sujetos a, o todas las autoridades están sujetas a mecanismos de control. No es que haya alguien superior sobre todo, ¿no? Hasta los congresistas, hasta la presidenta, ¿no? Entonces hay mecanismos de fiscalización o de control, y en este caso la Contraloría General de la República. Debemos recordar que, por ejemplo, si una autoridad, un miembro del organismo de evaluación y fiscalización ambiental no cumple sus obligaciones, y producto de ese incumplimiento de sus obligaciones se comete un delito ambiental, yo puedo ir por el tipo penal sobre el 314, el Código Penal, que habla el delito de responsabilidad funcional de un funcionario, servidor público, ¿no? Entonces, nuevamente, eso también creo que nos muestra, ¿no? Una situación bastante particular que podemos ver que no necesariamente en nuestro estado hay seres superiores que no responden o no que tienen ningún control. Eso también hay que entenderlo. Y obviamente creo que es muy sano que todos nosotros, los ciudadanos, sepamos cuáles son los roles que tienen, pero también sobre eso exigir que se cumplan, ¿no? Miren, un congresista o un diputado puede hacer un mecanismo de fiscalización o de verificar o visitar una entidad del Estado y verificar que se estén cumpliendo esas decisiones. Uno puede hacer una denuncia pública, no sé, creo que vemos en el tiempo que hay distintos mecanismos que una entidad en general, no digo un ente en particular, puede ser sujeto a verificar que se estén cumpliendo sus obligaciones, ¿no? El siguiente sistema para mí es un sistema bastante relevante, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Yo siempre siento que todavía nosotros, los peruanos, no entendemos de dónde va esta figura, y muchas veces todavía subsiste en gran parte de las decisores o de los tomadores de decisión, no del mundo ambiental, sino de los otros sectores que piensan que estas áreas son áreas ociosas, que no relievan, que no implican ningún beneficio para la sociedad, lo que demuestra, y disculpen la calificación, una tremenda ignorancia de estas autoridades, ¿no? Entonces, en esa línea, quisiera mencionar que el mandato de conservar las áreas protegidas no es cualquier cosa, está en nuestra Constitución, ¿no? Y claramente la Constitución en el artículo 68 nos dice que sobre la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas nos dice que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Ojo, estamos hablando para aquellos que siempre reiteran
la vigencia o cuestionan cualquier intento de una asamblea constituyente, que está bien, cada quien tiene una posición, por ejemplo, y nos dicen que esta constitución es del presidente Fujimori, que es cierto, ¿no? Del gobierno del presidente Fujimori. Nuevamente reitero que en ese momento, el 93 se incluyó ese mandato máximo que nos dice que el Estado está obligado a proteger las áreas naturales protegidas. Lo dejo ahí para luego cuando veamos un casito, insistamos en reiterar ese mandato de ese gobierno del padre de la actual presidenta de nuestro país, ¿no? Luego, ¿qué son las áreas naturales protegidas, no? El marco jurídico nacional, la Ley de Áreas Protegidas, nos dice que son espacios continentales, es decir, terrestres o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales. Y expresamente significa que debe haber una norma específica que las declare. En el caso del Estado peruano, un área natural protegida se establece vía decreto supremo aprobado por unanimidad en los consejos de ministros, ¿no? Y que se establecen a perpetuidad. En virtud de esa norma, se establecen cuáles son sus categorías, si va a ser parque, bosque, reserva, no sé, vamos a ver más adelante las categorías, pero también dentro de esas categorías hay zonificaciones, ¿no? Y el objetivo de estas son conservar diversidad biológica y obviamente los valores asociados que pueden ser de interés cultural, paisajístico, científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Qué otras características tiene estas áreas que son parte de este sistema de áreas naturales protegidas que a su vez forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Bueno, son patrimonio de la nación, es decir, son de todos nosotros, aunque curiosamente nadie se sienta a veces que son patrimonio de los peruanos, ¿no? Son de dominio público y es el Estado quien ejerce la titularidad sobre estas y no es posible adjudicarlas en propiedad a particulares. Digo esto y siempre insisto porque hay toda una corriente de ignorancia y de malinformación que dicen, ah, no, tal ONG ha creado y se beneficia de tal área. Pues eso es falso. Estoy insistiendo nada, claramente que son patrimonio de la nación, el Estado ejerce el dominio sobre estas y no es posible cederlas en propiedad o adjudicarlas a un particular. Se establecen con carácter definitivo, hay una excepción para ahí, ¿no? Y siempre se respetan los derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un área natural protegida. Sin embargo, el ejercicio de los derechos deben hacerse en armonía con los objetivos y fines por los cuales esta ha sido creada, ¿no? Usted tiene una concesión minera, la tiene. Yo establezco un área natural protegida y le diré, bueno, usted mantiene su concesión, pero ¿cuál es el objetivo de esta área? Mantener el bosque en pie, mantener este espacio en esas características originales. Entonces no va a poder ejercer su derecho de desarrollar una actividad. Obviamente el Estado, digo, nuestro Estado tiene un poder soberano de decidir, ¿no? Y resguardar parte de nuestro territorio para fines de conservarlas, para mantener servicios que brinda este espacio y obviamente generar beneficios a la colectividad circundante y a todo el Estado y a la sociedad, pero también de mantener ese espacio para las futuras generaciones, ¿no? Que es un objetivo casi máximo del derecho ambiental en general, pero nuevamente pensando en el futuro, ¿no? No pensar solo en aprovechar todo y acabarme y de qué va a depender las futuras generaciones. Nuevamente lo pongo en esas condiciones, ¿no? Y cuando hablamos de este sistema y de las áreas protegidas, hablamos que tenemos tres niveles. Las áreas naturales protegidas de administración nacional que conforman este SINAMPE, ¿no? Las áreas de conservación regional, que son propuestas por los gobiernos regionales, pero siguen el mismo camino de un área natural protegida nacional, aprobadas por Consejo de Ministros mediante decreto supremo por unanimidad, y luego son administradas por los gobiernos regionales. Y por último, las áreas de conservación privada, que son administradas por los privados. En el pasado, ya 2007, ¿no? Ya hace bastante tiempo, aunque parezca el día de ayer, ¿no? Teníamos una categoría que eran las áreas de conservación municipal,
pero yo siempre digo, las figuras de conservación no están para utilizarse para oponerse a la inversión o al desarrollo de actividades productivas o extractivas. Yo no puedo dar un mal uso de un instrumento tan válido, tan importante para el mundo de la conservación para bloquear cualquier proyecto, ¿no? Y tuvimos un caso de la Municipalidad de San Pablo versus Yanacocha. La Municipalidad de San Pablo estableció unas zonas determinadas, ¿no? En Cajamarca como área de conservación municipal, y yo lo voy a poner en esa situación condicional. Algunos dicen que era para limitar la actividad minera de la empresa minera Yanacocha, y obviamente cuando se utiliza o se malentiende que esta figura para bloquear la inversión, ¿no? Tiene una consecuencia, y esto es real, y al final en el 2007 no existía el Ministerio del Ambiente. Se precisó que las áreas, que el sistema de áreas protegidas comprendía las áreas de conservación nacional, la CINAMPE, las áreas de conservación regional y privadas, y no mencionó más las áreas de conservación municipal, que habían más de 1.500 en el país y quedaron fuera sencillamente por ese tipo de situaciones. Por eso cuando yo lo digo con mucho respeto, veo un mal uso, ¿no? Que seguramente algunos celebrarán, felicitarán, ¿no? Y dirán, fuimos más astutos tratando de limitar la inversión y utilizando esta figura que no debiera ser, ¿no? Yo digo, no se pueden mal utilizar las figuras y el fin no justifica los medios, ¿no? Es que en algún momento eso va a dejar efectos mucho más perversos a todo lo que representa. Miren, por una terminamos perdiendo todas, ¿no? Esta figura de conservación de los municipios, ¿no? Y bueno, obviamente esto llegó hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia en 2017, desde el año 2007, imagínense, 10 años después, y dijo que los municipios no pueden crear áreas naturales protegidas. Y con esto ya, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas también tienen clasificación, ¿no? Dos grandes clasificaciones que se hacen a las áreas naturales protegidas son las áreas de uso indirecto. Cuando hablamos de áreas de uso indirecto, es que no las puedo aprovechar, no puedo extraer recursos ni transformar el espacio natural. Esas áreas de uso indirecto son los parques nacionales, como el Parque Nacional El Manu, o el Parque Nacional Baguaja-Sonene, que ya veremos más adelante, porque esto ha estado en estos últimos días, ayer, anteayer, y he puesto unas láminas de ayer y anteayer de los medios para que ustedes puedan verlos más adelante, ¿no? Es decir, no se pueden tocar, el marco jurídico prohíbe textualmente y señala la ley de áreas protegidas que está prohibido el aprovechamiento de recursos como el gas o la transformación de estos espacios. Santuarios nacionales como el Megantoni o santuarios históricos como el de Machu Picchu, ¿no? Esas tres categorías son las categorías de protección estricta y que obviamente obedecen a nuestra lógica de un sistema que son impulsadas por la Unión Mundial de la Naturaleza, donde el Estado peruano es parte, y vamos a ver más adelantito, ¿no? Y por otro lado tenemos el grupo de áreas naturales protegidas de uso directo, que sí permiten el aprovechamiento o la extracción de recursos, pero para esto deben estar establecidos en el plan de manejo de cada área. Cada área natural protegida tiene su plan de manejo que se da cada 5 años, y en virtud de eso uno dice, bueno, en el plan de manejo, perdón, dicen, vamos a aprovechar, no sé, pesca artesanal, aprovechamiento de taricayas, aguaje, conchas de abanico, no sé, fibra de vicuña, veamos, ¿no? Dependiendo de la categoría, y en esa línea están las reservas nacionales, las reservas paisajísticas, los refugios de vida silvestre, las reservas comunales, los bosques de protección, los cotos de caza, entre otros, ¿no? Esto ya lo vimos, las áreas protegidas, ¿no? Y nuestra ley de áreas naturales protegidas, la 26834 del año 1997, recordemos que la Constitución era del año 93, el año 97 se aprueba esta ley en esa línea de lo que ordena la Constitución y obviamente guarda una coherencia lógica de gobernanza, ¿no? Y nuestra ley de áreas naturales protegidas nos dice, las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo 22 de la presente ley, conforman un conjunto del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
y cuya gestión se integra en las instituciones públicas del gobierno nacional, de los gobiernos descentralizados a nivel regional y municipalidades, instituciones privadas, poblaciones locales que actúan, intervienen o participan directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas áreas. El 7 nos dice la creación de estas áreas del SINAMPE y las áreas de conservación regional se realiza mediante o por decreto supremo aprobada por Consejo de Ministros y refrendada por el ministro de Agricultura. Esto porque antes, esto es del año 97, hoy en día es por el Ministerio del Ambiente o el ministro del Ambiente, salvo las áreas de creación, salvo la creación de áreas de protección de ecosistemas marinos o que incluyan aguas continentales donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, cuyo caso también lo refrenda el ministro de Pesquería, hoy en día el Ministerio de Producción, ¿no? Y también nos dice que por resolución ministerial se reconocen las áreas de conservación privada y nos dice que se establecen las zonas reservadas. Esto cambió luego con la ley esta del paquetazo ambiental del año 2014, ¿no? Y en ese sentido tenemos estos tres niveles de áreas protegidas, ¿no? Entonces, a mí me lleva a hacer un poco de regresar casi historia, porque a veces la gente piensa que las cosas surgen de la nada, ¿no? Siempre hemos tenido espacios protegidos como sociedad, como humanidad, ¿no? En la antigüedad o los inicios de la humanidad siempre hemos tenido esa figura de la necesidad de custodiar, proteger, ciertos espacios de nuestro territorio porque en algunos casos se basaban por fines religiosos, en otros casos era para la caza real o la gestión de recursos más que la preservación ecológica moderna como la entendemos, ¿no? Y por ejemplo, en el pasado destacaban los bosques sagrados, las áreas que eran exclusivas para la cacería, para la nobleza, ¿no? Y restricciones locales de uso de los recursos. Y cuando uno va en esa línea hacia el pasado, encontramos que los lugares sagrados, ¿no? Las civilizaciones antiguas como los griegos o los romanos, los indios, los celtas protegían los bosques, protegían los manantiales y obviamente estaban dedicados a divinidades, ¿no? Lo que hacía que se limite algún tipo de aprovechamiento o de tala o de caza, ¿no? Entonces decían, este sitio es sagrado o los cotos reales los cotos reales que teníamos, ¿no? Donde reyes, emperadores, ¿no? El señor feudal, por ejemplo, aprovechaban los recursos de esos espacios, ¿no? Y establecían áreas exclusivas para la caza, lo que era indirectamente proteger un espacio determinado, ¿no? Y en el caso de la gestión de recursos, habían normas locales que restringían, por ejemplo, el acceso a la extracción de madera para la leña o pastos o agua para asegurar de alguna manera una disponibilidad futura, ¿no? Que era una protección pasiva, ¿no? Entonces, eh, muchas de estas prácticas reflejaban una protección basada en una autoridad, pero también en el temor de lo divino y con un enfoque más utilitario o espiritual que ambiental. Entendieron que la dependencia o la viabilidad de ese grupo, de esa sociedad, estaba basada en la provisión de ciertos recursos, ¿no? Entonces, en esa lógica, yo siempre me pregunto, ¿siempre tuvimos figuras de conservación? Sí. Y en el mundo siempre han existido, bueno, como les entendemos hoy en día esta figura de conservación y que forma parte de nuestro sistema de gestión ambiental, en el mundo tuvimos el desarrollo de las primeras áreas protegidas. El primer parque nacional se dio en Estados Unidos con la creación del Parque Nacional Yellowstone. Bueno, también hubo previamente una declaración, pero la formalización y legalmente lo que existe es el Parque Nacional Yellowstone que se dio el 1 de marzo de 1872, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y miren, casi 100 años después, cómo llegamos tarde a todo esto, ¿no? El Perú también estableció el primer Parque Nacional de Cutervo, ¿no? Que fue el 20 de septiembre de 1961 y que fue ampliado el 2006, ¿no? Este es el Parque Nacional Yellowstone, no sé, muchos han visto seguro el oso yogi, ¿no? Y esa es la figura de su nacimiento. Y aquí tiene casi un enfoque medio divino, pero también es una respuesta desde América hacia Europa, ¿no? Porque
en aquel entonces, en los 1800, mientras se hablaban de los grandes castillos medievales, de las obras de arte, del renacentismo, ¿no? De Europa, América, en este caso Estados Unidos, da una respuesta. Dice, es cierto, ustedes tienen estos espacios, pero nosotros tenemos naturaleza libre y que es de libre acceso para la sociedad. Un enfoque muy social, ¿no? Para poder facilitar el disfrute de estos espacios naturales y la contemplación de bienes supremos y divinos hacia la naturaleza, ¿no? Bueno, esto es el Parque Nacional Yellowstone y obviamente quien establece esta figura fue un senador republicano, ¿no? Y que el presidente, bueno, hablo de Ulysses Grant, ¿no? El presidente Roosevelt lo llamó el padre de los parques nacionales por haber firmado la creación del primer parque nacional. Y a partir de ese momento surge toda una corriente en el mundo de la necesidad de proteger espacios, luego viene el Parque Nacional del Kruger en Sudáfrica y, no sé, de manera sucesiva surge todas esas figuras, ¿no? En este caso concreto, en 1872, este expresidente Grant, ¿no? Que firma esta ley, ¿no? Decretaba como la cabecera del río Yellowstone se dedicaría a reservar como parque público o zona de recreo para el beneficio y el disfrute de la población, ¿no? Entonces, esa decisión condujo a la creación del Servicio de Parques Nacionales, que es el servicio más antiguo de protección, ¿no? Y que ahora protege más de 400 sitios, ¿no? Entonces, el Parque Nacional Yellowstone en aquel entonces se crea para proteger el extraordinario conjunto de más de 10.000 formaciones termales en las que se incluyen géiseres, fuentes termales, fumarolas, ¿no? Entre otras. Y este aporte desde América luego llega a otras figuras, pero que previamente ya existían, no formalmente con el término de área protegida o parque nacional. Otros países, como en Mongolia, en Francia, en Australia, en Suecia, surgen también para conservar ciertos espacios, ¿no? Y en nuestro mundo, en el habla más hispanohablante, ¿no? España establece su primer Parque Nacional de la Montaña y Covadonga en 1918. Argentina es el primer país de la región que establece en 1934 el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? En África el Parque de Virunga y en el Perú el Parque Nacional de Cutervo, ¿no? Entonces, de lo internacional al nacional, porque esto viene con un impulso. Para aquellos que no conocen este organismo, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida como hoy en día como UICN, ¿no? Que nace el año de 1948, nos muestra como un organismo que agrupa a los estados, pero también a la sociedad civil, es la organización más grande de conservación del mundo, ¿no? Entonces, hoy en día se denomina Unión Mundial para la Naturaleza, UICN, y la UICN es la mayor alianza internacional conformada por organizaciones e individuos. Yo, por ejemplo, formo parte de la Comisión de Derecho Ambiental y también de áreas protegidas, ¿no? Y lo que hace este organismo es trabajar por asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de todos los seres humanos, promoviendo el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo, ¿no? Es un organismo de carácter internacional cuyas operaciones son descentralizadas y se llevan a cabo a través de una red creciente de oficinas tanto regionales como también nacionales a lo largo de todo el mundo. Y la UICN, de alguna manera, nos ayuda a todos los países del mundo a tener una coherencia con nuestro sistema de establecimiento de áreas protegidas, ¿no? Entonces, la UICN, por ejemplo, define en sus decisiones qué es un área protegida. Nos dice que es un espacio geográfico claramente definido, que es reconocido, dedicado y manejado a través de medios legales u otros medios eficaces para alcanzar la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores asociados. Y nos dice que las áreas protegidas y sus beneficios nos dice que las áreas protegidas tienen distintos tamaños y formas
Sin importar sus características, todas las áreas o sitios protegidos tienen algo en común. Son unas zonas de alto valor para la sociedad, ¿no? Como lo son las áreas protegidas de nuestro país. Que no todas las conozcamos no significa que no tienen un alto valor para las zonas circundantes, para la población o por su valor y su contribución al desarrollo del ámbito local, regional, nacional, ¿no? Tal como existe una extensa diversidad de tipos y áreas protegidas, existe una gran diversidad en los valores que éstas protegen y representan, ¿no? Y justamente las categorías de manejo hace una transposición a las categorías del SINAMPE, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, categoría 1 es zonas de protección estricta, puede ser el área natural protegida, el Parque Nacional, entre otros. Hay una correlación entre las 6 categorías con nuestro sistema de áreas protegidas. Y por otro lado, también eh, tenemos sitios internacionales, que son áreas que cuentan con un reconocimiento y protección de acuerdos internacionales por otros tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los sitios de patrimonio mundial, el Programa de Hombre y Biosfera Naturaleza, la Convención Ramsar, entre otras, ¿no? Pero además de eso, si vemos la cantidad de áreas protegidas por regiones en el mundo, no quiero andar mucho en estos detalles, está también otro grupo de instrumentos que deben asociarse a nuestro marco jurídico, que es el acuerdo de alta mar en el ámbito marino. Hoy en día surge toda una necesidad de protección, ¿no? Que a veces uno está muy centrado en el ámbito más local, pero también necesitamos de esa correlación en el trabajo entre lo nacional y lo internacional, o zonas que están fuera del control de nuestra soberanía, ¿no? Y en ese sentido surge un acuerdo de alta mar, conocido formalmente como el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Esto fue firmado por la expresidenta Dina Boluarte, ¿no? Y cuando lo firmó esta señora, vimos cómo en distintos espacios había gente que con una ignorancia tremenda cuestionaba y decía, esto afecta a la soberanía. Yo no sé si la gente lee lo que implica una norma, ¿no? Aquí estamos hablando de biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Obviamente, fuera de nuestro mar territorial hay todas unas actividades que se desarrollan de sobreexplotación marina y que requieren un nivel de protección porque esto garantiza la viabilidad, ¿no? Entró en vigor en el 17 de enero de este año, ¿no? Y este instrumento, impulsado por Naciones Unidas, busca proteger la biodiversidad de aguas internacionales, cubriendo los 2/3 de los océanos que se consideran clave para la viabilidad de la sociedad. Y en esa línea, el objetivo de este instrumento es protección de la biodiversidad, proteger la vida marina en las vastas áreas del alta mar, es decir, no son zonas de jurisdicción de nuestro país, ¿no? Que constituyen más del 60% de los océanos del planeta, y nos dice que en estos espacios se deben establecer áreas marinas protegidas, y esto debe llevar a permitir la creación de áreas marinas protegidas en el alta mar para conservar ecosistemas vulnerables y que vienen siendo sobreexplotados, ¿no? Este tratado de alta mar, no voy a ver el video, pero creo que quería ponerlo, pero me parece que ustedes no lo escuchan porque tengo que ponerle audio share sound. Voy a poner un poquitito este video. Planeta eran tierra de nadie. ¿Sabías que más de 2/3 de los océanos del planeta eran tierra de nadie? Literalmente, un vacío legal gigante, pero eso acaba de cambiar para siempre. Este 17 de enero entró en vigor el Tratado de Alta Mar. Después de casi 20 años de lucha, 83 países dijeron basta. ¿Por qué es un logro gigante? Porque por primera vez en la historia tenemos un marco legal para proteger la vida en aguas internacionales. Hablamos del 90% del hábitat de la Tierra. Todo lo que vive ahí, desde el plancton hasta las ballenas, ahora tiene una protección global. El presidente francés Emmanuel Macron lo resumió. Fue una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad. La ONU lo llama un hito. Básicamente, es el pacto de paz más grande que hemos firmado con el planeta. Aunque no todos se subieron al barco, potencias como Estados Unidos, Reino Unido, India y Rusia
todavía no lo han ratificado. Y es que Estados Unidos es clave, es de los mayores exportadores de bienes oceánicos del mundo. Su firma pendiente es la gran asignatura. Entonces, ¿qué gana el mundo con esto? Son 4 cosas clave. Se compartirán de forma justa los beneficios de los descubrimientos, como medicamentos del mar. Se crearán zonas protegidas masivas y santuarios en alta mar. Habrá que evaluar el impacto ambiental en todo lo que se haga ahí. Los países en desarrollo recibirán tecnología y apoyo. Es un juego más justo. Este es el mayor acuerdo de conservación oceánica de la historia, pero solo es el primer paso. La primera gran reunión será en 2026. La presión ciudadana hizo posible este tratado. Ahora toca asegurarse de que se cumpla. Y bueno, también tenemos instrumentos internacionales que a veces uno dice, ¿no? Cuando uno ve, nuevamente discúlpenme que haya traído, algunos pueden decir que tiene que ver esto con el sistema de gestión ambiental. Si vemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el rol de la autoridad como el ente rector, vimos ayer también los temas, ¿no? De gestión estratégica de los recursos naturales, temas de calidad ambiental, obligaciones internacionales, y básicamente estas son en esa línea, no es que estén desconectadas de nuestro sistema de gestión ambiental, que derivan de este tipo de instrumentos. Por ejemplo, todo nuestro sistema de áreas naturales protegidas tiene una correlación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Nuestra ley de áreas protegidas es del año 97, perdón, ¿no? Que crea este sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, pero esa ley se inspira y toma elementos de transposición del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es del año 92 y que entró en vigor el año 93. Y, por ejemplo, este convenio nos dice que cada parte contratante, ojo, cada país es el término, ¿no? Que se podía traducir o aplicar, en la medida de lo posible y según proceda, nos está diciendo en la medida de lo posible, no te dice debe, sino te dice en la medida de lo posible y según proceda, establecerá un sistema de áreas protegidas y áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Entonces, el Estado peruano, como parte contratante de ese convenio, en su medida y en su posibilidad dice, bueno, vamos a aprobar la ley de áreas protegidas, entonces tenemos que ser coherentes con lo que ordena allí y vamos a crear nuestro sistema de áreas naturales protegidas que le permita tener un carácter coherente, sistémico, y ese sistema que se crea el año 97 luego forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. No sé si particularmente me siguen, pero nos vemos que esa ley de áreas protegidas trae estas categorías, este sistema, ¿no? Y todo lo que ello representa. Voy a poner otro video cortito, por favor, y continuamos. Perú es uno de los 5 países más biodiversos del mundo. Esto nos convierte en privilegiados para dar y conservar vida. Pero somos más que bosques, más que lagunas, más que montañas, más que paisajes. Somos un sinfín de recursos, servicios y oportunidades. ¿Y quién mejor para aprovechar toda esta riqueza que sus propias poblaciones? Estamos convencidos de que nuestra naturaleza es nuestro desarrollo. ¿Cómo es posible mantener y asegurar este círculo virtuoso de la conservación para las presentes y futuras generaciones? Esa es nuestra tarea y razón de ser. Somos el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, institución del Ministerio del Ambiente, creada para conservar nuestro más importante patrimonio natural, las áreas naturales protegidas. En el CERNAMP tenemos como objetivo garantizar la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento sostenible en las áreas protegidas para el beneficio de todos los peruanos. Todos estamos comprometidos con las áreas naturales protegidas.
pues estamos convencidos. Bueno, y luego yo quiero pasar rápidamente un pequeño videíto para que veamos las categorías de las áreas protegidas que forman parte de ese sistema.
vemos aquí nuestro mapa de las áreas protegidas, que obviamente en esa lógica y los colores nos muestran que cada una tiene una característica distinta, un objetivo distinto. No voy a ahondar en, bueno, y las áreas de conservación regional también, y las áreas de conservación privada los suyos, ¿no? Entonces, las categorías, no voy a ahondar en las definiciones, parques nacionales que tienen una protección estricta, ¿no? Quizá voy a quedarme solo con esta explicación de esta categoría, ¿no? La ley de áreas protegidas nos dice que son áreas que constituyen muestras representativas de nuestra diversidad natural del país y las grandes unidades ecológicas. Aquí se protege con carácter intangible. El término intangible nos dice claramente que no puedo transformarlas, ¿no? En carácter intangible, la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales de la región. No voy a revisar básicamente los santuarios nacionales, en el video pudimos verlo, los santuarios históricos, luego esas son las categorías de uso indirecto. Dentro de las categorías de uso directo, refugios de vida silvestre, reservas nacionales, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, reservas paisajísticas y las zonas reservadas, ¿no? Entonces, esto es en lo terrestre, ¿no? Pero también, obviamente, en el Perú le hemos prestado poca atención a lo marino. No sé si ustedes han tenido a bien escuchar algunas noticias donde hay toda una presión por permitir la pesca industrial dentro de las reservas como la Reserva Nacional de Paracas. Digo pesca industrial, no pesca artesanal, que sí está permitida, ¿no? Entonces, hay obligaciones que el Estado peruano ha asumido, como esta iniciativa 30 por 30, ¿no? En el marco de los distintos compromisos internacionales que tiene el Estado peruano, ¿no? Y en el mundo también todos los países empiezan a establecer estas más oscuritas áreas marinas protegidas. A lo largo de la costa del Perú hemos visto que no ha habido casi ninguna medida en el tiempo, salvo hace algunos años, pero yendo en contra del mismo marco jurídico que el Estado peruano ha tenido, ¿no? Y nos han señalado, por ejemplo, que estas áreas impiden el aprovechamiento de los recursos. En materia de pesca artesanal sí es permitido, ¿no? Lo que nos dice la literatura científica sobre las áreas protegidas marinas es que nos ha demostrado que las áreas marinas situadas de forma eficaz aumentan la biomasa de peces y ofrecen una vía de recuperación para especies depredadoras como los atunes y tiburones. La biomasa de los conjuntos de peces enteros de las reservas marinas es, por término medio, un 670% mayor en las zonas adyacentes no protegidas y un 343% mayor en las áreas marinas protegidas, parcialmente protegidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la evidencia científica nos dice que si yo protejo ciertos espacios, estos van a generar mayores beneficios de reproducción y, por ende, de biomasa para el aprovechamiento por la humanidad o la sociedad. Entonces, para que un área protegida sea eficaz, requiere que tenga una protección total de actividades extractivas prohibidas, que debe tener una aplicación estricta, debe tener una existencia de más de 10 años para permitir la recuperación de ese ecosistema y debe tener un tamaño superior a 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, y que, bueno, también debe estar, en algunos casos, remotamente localizados. Lo que el Perú ha hecho en la práctica es que se establecen estas áreas protegidas, las últimas, digo, yendo en contra del marco jurídico, porque nuestro reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, que es del año 2001, señala que la pesca industrial está prohibida dentro de las áreas marinas protegidas. Pese a ese mandato, se estableció la Reserva Marina Dorsal de Nazca, que sigue manteniendo la pesca industrial, lo mismo del área protegida marina del norte, ¿no? Pese a que el marco jurídico y la experiencia y la evidencia científica nos dice que debe tener una protección real, efectiva, y por otro lado, claramente la Unión Mundial para la Naturaleza nos dice que es incompatible
la pesca industrial dentro de un área protegida marina, concretamente, ¿no? Entonces, la UICN nos dice que cuando hablamos de áreas marinas, dice, ¿no? El uso de los recursos, es el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? Como medio para lograr la conservación de la naturaleza junto a la sinergia con otras acciones. Discúlpeme, yo no sé qué pasa con mi presentación, que no la logro ver muy bien. Y entonces, estas nuevamente son las categorías de las áreas protegidas de acuerdo a la Unión Mundial para la Naturaleza y sus coherencias, ¿no? Entonces, voy a pasar bastante rápido. Nuevamente en la Constitución, hay muchos documentales hoy en día que nos muestran cómo se aprovechan de manera inadecuada los recursos, ¿no? Entonces, el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, por ejemplo, el artículo 112.5 del reglamento de la Ley de Áreas Protegidas nos dice que está prohibida la extracción de mayor escala, es decir, industrial, ya sea marina o continental, dentro de las áreas naturales protegidas, cualquiera sea su nivel. El personal del INRENA o ICERNAM en el ámbito de un área natural protegida puede exigir la presentación del permiso de pesca correspondiente. Miren, es bastante explícita que nos dice que está prohibida la pesca de mayor escala, como la industrial, y luego en la zonificación que planteó la dorsal de Nazca se permite la pesca industrial y obviamente esto nos muestra una situación cada vez más alarmante de vulneración. Y justamente frente a ello, luego a raíz de la dorsal de Nazca o el área protegida del Mar del Norte, ¿no? Hubo todo un intento de la Sociedad Nacional de Pesquería de permitir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas y en enero de este año la Corte Suprema confirmó la prohibición de la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Y el tribunal declaró infundada la demanda de la Sociedad Nacional de Pesquería que buscaba anular las normas del CERNAM que protegen la biodiversidad marina y prohíben la extracción a gran escala desde hace décadas, ¿no? Entonces esta es la decisión, ¿no? Y obviamente vemos cómo se está de alguna manera llevando. Yo quería llegar rápidamente a este tema, ¿no? Justo hablábamos de el peligro que corren muchas de las áreas protegidas. Hoy en día cada vez hay una presión más alta para aprovechar los recursos y eso concretamente es el caso de los lotes de hidrocarburos superpuestos a áreas naturales protegidas, ¿no? Y quiero llegar a esta figura porque hace algún tiempo atrás, no muy lejano, ¿no? Lo que hemos venido viendo, justo desde el gobierno anterior, ¿no? Vimos, por ejemplo, desde el Congreso de la República y desde el Poder Ejecutivo, toda una intención de promover la extracción de hidrocarburos en zonas que están prohibidas, ¿no? Y en esa línea la Comisión Interamericana recibió un pedido de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas, donde señalan que el Estado viene promoviendo actividades extractivas en zonas donde está prohibida. Y hemos visto ya en el pasado todos esos procesos de otorgamiento de derechos y concesiones, donde incluso ya en el pasado la Defensoría del Pueblo, cuando era la Defensoría del Pueblo, ¿no? Recomendaba al Estado y le recordaba que respete el marco jurídico, cosa que no necesariamente sucede, ¿no? Hoy en día, Perú Petro ha anunciado, bueno, ha venido trabajando con el Congreso de la República para permitir actividades de hidrocarburos dentro de áreas protegidas, ¿no? Pese a que está prohibido en el marco jurídico, y justamente la delegación de facultades que ha solicitado el gobierno de la señora Fujimori en el borrador plantean una modificación de la ley de áreas protegidas para la extracción de hidrocarburos. Este intento no es de ahorita, sino ya venía anteriormente. El congresista Salguana presentó un proyecto también para modificar la ley de áreas protegidas, ¿no? Y anteriormente también esta señora Iris Cárdenas, que es viceministra de Hidrocarburos, en el gobierno anterior planteó lo mismo y hubieron audiencias sobre esto en la Comisión Interamericana y nuevamente Salguana presentó proyectos
y se supone que cambió gobierno, pero seguimos en esa misma lógica, ¿no? Entonces, lo que pasó en el gobierno no tan lejano, nuevamente esta semana, el Ministerio de Energía y Minas, en esta nota de la República, dice, el MINEM busca destrabar gas en Madre de Dios pese a freno judicial. La viceministra nuevamente retornada del Ministerio de Energía y Minas de Hidrocarburos señala toda esa obligación, ese interés de desarrollar esto y de promoverlo, ¿no? Y esta nota del día de ayer, me parece, de RPP, dice, ¿no? El gas natural del Candamo. El Candamo es una zona que está dentro del Parque Nacional Baguaja-Sonene y hemos dicho que es una zona de protección estricta y hay un mandato constitucional para proteger estos espacios, ¿no? Y nos están usando la excusa de que las reservas de gas se agotan en 13 años, pero nuevamente no hay una política seria, por un lado, de masificar el gas y no destinarla a la exportación, y por otro lado hemos tenido toda una intención más allá de evitar impulsar el uso de energías alternativas y renovables, ¿no? Entonces, justamente buscaba esta lámina, ¿no? Porque en las declaraciones de esta señora viceministra, ¿qué nos dice, no? Es un área que ya ha sido intervenida, que ya ha habido exploración de hidrocarburos, se ha hecho también exploración sísmica y actualmente es un área donde está la minería ilegal. Creo que cualquier afirmación debería partir de la verdad, ¿no? Y habla con una mentira bastante particular. Esta es la zona de Candamo, donde no hay presencia de minería ilegal y casi nos quieren decir, como ya hay actividad ilícita, ya destruyó el bosque, bueno, pues aprovechen y hagan esta actividad, ¿no? Creo que muestra lo poco serio del discurso y de la propuesta de esta autoridad, ¿no? Y esta semana también el ministro de Energía y Minas se reunió con el ministro del Ambiente para fortalecer la articulación para impulsar inversiones sostenibles. Bueno, no sería ok esta delegación de facultades para flexibilizar nuestro marco jurídico en desprotección del patrimonio de todos nosotros los peruanos, ¿no? Entonces, quería dejar estos temas allí y luego pasar a nuestro siguiente subsistema. Estamos ya 8:45, no quisiera dejar de mencionar estos otros subsistemas como el sistema nacional de información ambiental. Yo les decía que este sistema se crea con la Ley General del Ambiente, ¿no? Y lo que hace el CINIA es constituir una red de integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, el acceso, distribución y la información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y la gestión ambiental. Cualquier medida que yo tome o que quiera realizar en el marco de la gestión ambiental requiere información, ¿no? Para construir un instrumento ambiental, un IGA, también requiere información. Para poder fiscalizar, requiere información. Para poder establecer un área protegida, requiere información, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente dirige este sistema, ¿no? Y nos dice que todas las instituciones públicas generadoras de información están obligadas a brindar la información. Todos los informes, todos los documentos deben estar a disposición de las entidades públicas y privadas en base a normas de transparencia y acceso a la información. Y él nos dice que el Estado debe incluir en las estadísticas nacionales información sobre el estado del ambiente y sobre sus componentes, ¿no? Y nos dice que además se puede acceder a información sobre los diferentes componentes ambientales, ¿no? El aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, los residuos sólidos. Imagínense que el día de hoy necesitemos tomar decisiones sobre cómo está el estado de tal ecosistema o de las fuentes de agua, de la calidad del aire, para poder plantear sobre eso políticas urgentes e inmediatas. Y si no tenemos esa información, difícilmente vamos a poder hacer una efectiva gestión ambiental. Entonces, el sistema de información ambiental constituye una pieza fundamental para la toma de decisiones y esa información debería estar compuesta, obviamente, por indicadores ambientales, por mapas temáticos, documentos completos sobre los informes sobre el estado del ambiente que debiera estar actualizado cada cierto tiempo. Y obviamente toda esa información debe servir como una herramienta de apoyo en la implementación de nuestro Sistema Nacional de Gestión Ambiental para que permita y promueva la consolidación de esta información en los distintos organismos, tanto públicos como privados. Entonces, nuevamente allí incido en cómo este sistema de información ambiental es pieza fundamental para la toma de decisiones y para las evaluaciones ambientales.
Y no solamente hablamos de este sistema nacional, porque también se habla en el marco de la ley de sistemas regionales de información ambiental, que no necesariamente han avanzado en el ámbito regional, como lo hemos visto en el pasado, ¿no? Y también, obviamente, se requiere sistemas de información local que nos permitan también mostrar y que las autoridades tomen mejores decisiones respecto de cómo está el ambiente y prioricen acciones en el ámbito más regional, ¿no? Entonces, dicho esto, yo quisiera dejarlo aquí, perdónenme, sé que hay varias consultas, ¿no? Entonces voy a pasar a resolver algunas de las dudas que aparecen, ¿no? Y la zona reservada de Paracas, la SNP, bueno, es la Reserva Nacional de Paracas, Yení, es una categoría de uso directo, ¿no? Dice, quiere meterse a realizar su pesca industrial de anchoveta, en caso, ¿quién tiene la potestad de oponerse? Porque hasta ahora ninguna entidad ambiental del Estado se ha pronunciado. Bueno, esto llevó a todo un proceso de debate entre la sociedad de pesquería, concretamente, que llevó esto al Poder Judicial, y el Estado estuvo representado por el Servicio de Áreas Protegidas, y obviamente se llegó a claramente señalar que no está permitida la pesca industrial dentro de esta área, ¿no? Nos dice cómo harán con todas las lagunas. Bueno, en principio creo que si queremos a partir de un caso concreto, cualquier actividad es responsable de los impactos y de los efectos de su actividad, ¿no? Entonces debe haber instrumentos que autoricen eh, el uso de los recursos o el manejo de estos. Y si hubiese un incumplimiento, obviamente uno puede recurrir tanto a la vía administrativa, por ejemplo, que fiscaliza la gran minería, para que sea fiscalizada y se identifique si está incumpliendo o no sus obligaciones. Y también, incluso, no solamente basta la vía administrativa, sino también puede ir a la vía penal para que haya una verdadera sanciones, ¿no? Lo que las empresas pesqueras quieren entrar a la Reserva Paracas, ¿cómo queda? Bueno, en principio ya el Poder Judicial en la vía máxima, en una casación, señaló que no estaba permitida la pesca industrial en estos espacios. Pese a ello, la Sociedad de Pesquería sacó un comunicado casi interpretando lo que no dice la sentencia, ¿no? Ha confirmado que está prohibido. Sin embargo, creo que las áreas protegidas como la dorsal de Nazca y la Reserva Marina del Norte, que en su norma de creación dicen que está permitida la pesca industrial, pese a que el reglamento de la ley de áreas protegidas dice que está prohibido, deben seguir un camino ante una instancia que interprete y demande que esos artículos son inconstitucionales, ¿no? Entonces eso diría, ¿no? Eh, Me parece que el consorcio Plus Petrol opera en la Convención Cusco y en partes del Megantoni. Particularmente que yo tenga entendido, no están operando dentro del Megantoni, ¿no? Están en la zona, pero en la zona, me parece que es zona de amortiguamiento del Parque del Manu. La verdad que, Ricardo, discúlpeme, no recuerdo muy bien esta información, ¿no? Entonces, María Espinosa nos dice, la ley de áreas protegidas, los tres niveles de ANPs existentes, no las municipales, no fueron esas las razones por las que se dio válido, no fue esa una de las razones por las que no se dio por válido las áreas municipales. No entendí su pregunta, María Espinosa, si usted puede hacer precisión, con mucho gusto para poder, y si levanta la mano, ¿no? Eh, no fueron esas las razones por las que no se dio por válido. Creo que es una pregunta. Yo digo que al final se cuestionó esta área, ¿no? Por favor, María, si nuestros colegas del círculo, si pueden habilitarle el audio, por favor. Disculpe, sí, lo que yo había entendido era que el reglamento de áreas naturales protegidas reconocía las áreas municipales, pero excedía lo que decía la ley, porque en la ley de áreas solamente reconocía esos tres niveles que actualmente están. Eso era Así es. solamente mi consulta. No, así es, totalmente de acuerdo, María, con lo que usted indica. Por eso mismo, cuando se modifica el reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, no se modificó la Ley de Áreas Protegidas, sino su reglamento, y simplemente quedó precisado que las áreas de conservación municipal
bueno, ya no se le quita la mención y por tanto casi por arte de magia desaparecen las que existían, ¿no? Entonces, eso, muchísimas gracias por su precisión, ¿no? Entonces, la pesca industrial está protegida por los gobiernos de turno, el desmedro del deterioro. Eh, Cristina nos dice que está de acuerdo con la presidenta Keiko porque nuestros recursos proveen los recursos para sustentar servicios que presta el Estado, como la salud, seguridad. Nadie cuestiona que provean esto, pero partir de la ilegalidad, de ir en contra del marco jurídico, creo que todos debemos ser conscientes de ello. Y si, bueno, usted, por ejemplo, Cristina, es fiel defensora del Fujimorismo, y la felicito por ello, y no, debemos precisar que el presidente Fujimori fue que estableció el Parque Nacional Baguaja-Sonene, ¿no? Porque a veces hay todo un desconocimiento de los antecedentes y en el año 93 o 94, me parece que se creó, perdón, 96, el Parque Nacional Baguaja-Sonene en el gobierno del expresidente Fujimori, y obviamente se establecieron bajo ciertas reglas que debieran respetarse y no decir, bueno, ahora estamos en otro contexto y hagamos borrón y cuenta nueva, nos zurramos lo que hemos establecido como sociedad, ¿no? Y se usa mucho el término, ¿no?, que beneficia a la sociedad. ¿Cuánto tiempo lleva la explotación del gas de Camisea? Y si verdaderamente esto ha generado, digo, beneficios a toda la gente que está circundante, si el gas que debiera quedarse para los peruanos ha quedado en estas zonas, ¿no? Yo lo pongo en pregunta y obviamente cada quien podrá responder si es que lo cree conveniente o no, pero me parece fundamental entender eso y obviamente el tránsito hacia energías renovables, ¿no? Entonces, para mí, particularmente como conservacionista, yo siempre voy a insistir en el respeto de nuestro sistema de protección y de las figuras que como peruanos hemos decidido, que no es de hoy, sino tiene una larga data, donde muchos han apostado, han invertido, han contribuido a que estos se leguen a las futuras generaciones. Edith nos dice qué relación tiene el CINIA con el SINADA. El SINADA es un sistema, tiene como nombre, ¿ah? Pero es un mecanismo de denuncia informático donde uno puede, se llama, si bien el sistema, es propiamente un mecanismo informático donde uno puede subir una denuncia sobre afectación, sobre contaminación, y obviamente dependiendo de las competencias, el OEFA las resolverá y si no, las deriva y hace un seguimiento hacia la autoridad competente, ¿no? Eh, Luego me dice Cristina, me olvidé mencionar que los programas sociales que van para los más vulnerables, solo para ellos son programas sociales del Estado. Para las poblaciones vulnerables como comunidades campesinas y nativas, ellos gozan de muchos servicios del Estado, incluyendo la protección de las reservas comunales. Bueno, discúlpeme Cristina, yo pretendo discrepar de ello, no necesariamente porque estas áreas protegidas muchas veces son administradas por el Estado, ¿no? Se protegen la biodiversidad. En teoría dicen que brindan servicios para las poblaciones locales, pero nuevamente yo le invitaría a revisar los niveles de pobreza que tienen las comunidades y los pueblos indígenas amazónicos, y creo que están en los mayores cuartiles de pobreza de nuestro país, ¿no? Entonces, eso, y sobre todo en zonas sumamente distantes, con distintos niveles de desconexión del Estado nacional, y creo que afirmar eso es bastante complejo en una situación cada vez más difícil, ¿no? Entonces, el gas y los recursos naturales de Perú deben estar al servicio de todos los peruanos antes de priorizar su exportación, y el Estado debe priorizar el abastecimiento interno de precios justos y en beneficio de los recursos lleguen largamente a las familias peruanas, que se supone que eso fue lo que nos vendieron con Camisea, ¿no? Y finalmente que se apostó, y obviamente en un proceso de priorizar la exportación más allá del beneficio de todos, y estamos hablando también de recursos agotados y se agotan, ¿no? Y que requieren obviamente una transición hacia el uso de energías no convencionales, las renovables, digo yo, donde nuestro país tiene altísima potencialidad y que también debiera canalizarse y aprovecharse, ¿no? Obviamente que nos dé una independencia energética, y esto es obviamente en el tiempo deberíamos empezar a ese tránsito y a la no dependencia de material importado. Muchas gracias, ¿no? Creo que ya les han puesto listo de asistencia. Yo les agradezco por su atención y nuevamente encantado de poder compartir con ustedes esos temas. Y creo que en el último tema del gas hay mucho que discutir, y lo que menos se puede hacer es no discutirlo, ¿no? Creo que toca poner en la ventana todo lo que sucede, todos los intereses, ¿no?
porque luego a todos los peruanos nos venden que esto es para en beneficio de toda la sociedad y termina simplemente llevándose contratos que terminan no necesariamente beneficiando a toda nuestra sociedad y se nos vende la idea de que esto va a generar beneficio. Entonces, nuevamente, pongamos en discusión eso, ¿no? ¿Por qué imponernos una decisión de alguna manera arbitraria y que no necesariamente nos lleva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su acompañamiento y les deseo muchos éxitos en su curso y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.